El Señor te bendiga. Soy tu hermano el pastor Visitación Soto y quiero bendecirte con una palabra el día de hoy. Quiero hablar acerca del tema: ¿será posible que nosotros pasemos en tribulación todo el tiempo? ¿Será posible que es la voluntad de Dios? Veámoslo a la luz de la palabra de Dios. Salmo 32:6. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esto quiere decir que si el creyente busca a Dios en todo tiempo, y quiero que me pongas atención en esta palabra que quiero hablarte hoy, porque el peor problema del creyente es que viva sin oración, es que viva sin orar. Ese es el peor problema que el creyente puede pasar. Porque aquí dice el salmista: por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Porque es seguro que en el caminar como cristianos van a haber tropiezos, habrán trampas que el enemigo pone, habrán situaciones naturales como las pasa el mundo, como lo que acabamos de pasar. Y el creyente, sabiendo todo esto, debemos de buscar la presencia de Dios, debemos de orar para que el Señor nos libre. Un ejemplo de esto es cuando yo oro, le digo al Señor: líbrame de accidentes automovilísticos, líbrame de hombres malos, como dice la palabra del Señor, líbrame de espíritus malignos o demonios. Así como el Señor Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, que por último dice: y líbranos de todo mal. Ahí va englobado todos los espíritus malignos, todas las entidades diabólicas, satánicas, que pelean en contra del creyente y en contra del reino de Dios. Sabiendo todo eso, nosotros debemos de sacar tiempo para estar en la presencia de Dios, para que Dios aparte esas entidades malignas, aparte esos demonios, como nos habla el apóstol Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual tenemos que hacer frente en oración. Y entonces el Señor nos dará una respuesta a nosotros. ¿Cómo? Bueno, Él pelea en contra de nuestros enemigos. Eso está asegurado. Por eso dice la palabra de Dios: mía es la venganza, yo pagaré. Es Dios el que se enfrenta a nuestros enemigos y a todas aquellas cosas naturales o espirituales que podemos nosotros encontrarnos en un momento dado. El salmista, no voy a decir el salmista David, sino el salmista que escribió el Salmo 91. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No llegará la muerte. Eso está hablando de alguien que entra en una zona de guerra donde hay lluvias de balas.
y hasta no alcancen aquel que está cubierto por la presencia del Señor. Nada obra por casualidad en la vida del creyente, absolutamente nada. Yo quiero que usted se grabe eso el día de hoy. Nada ocurre por casualidad. Es tanto así que el creyente que saca tiempo para buscar al Señor, el mismo Señor se encarga de avisarle, no solamente de los problemas que le puedan venir o de las trampas que el enemigo pone, pero le avisa de otros, le muestra de otros con quienes Dios se comunica, sino con aquellos que le buscan. Por eso que miramos aquí más adelante que dice, versículo 9 y 10. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetado con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto está muy claro. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla que si Dios nos ha llamado a nosotros, sí, porque miramos mucha gente que deja los caminos del Señor, otros dicen que se han vuelto a convertir en católicos, pastores que se han vuelto a ser católicos. Esos nunca se convirtieron, esos nunca conocieron a Dios. Creyentes que dejan al Señor por cualquier situación, esos nunca conocieron al Señor, porque el que conoce al Señor es de Él. El que conoce al Señor nunca le va a dejar. Así que a esos que lo hemos conocido y no estamos dispuestos a dejarlo, con su ayuda, esos, valga la aclaración, es a lo que Dios nos está hablando. No sean como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Está hablando, si algún escogido de Dios no está buscando a Dios como es su voluntad, entonces Él va a poner un cabestro, un bozal, un freno como caballo y lo va a alar. Porque Dios tiene una bendición en su mano para aquellos que lo buscan. Dios tiene una respuesta para aquel que lo busca. Dios tiene una bendición para aquel que lo busca. Pero ¿cómo le va a hablar si el creyente no se acerca a Él? Entonces es cuando Dios permite que venga una prueba. Él la permite. Le manda a poner un cabestro o un freno porque Dios quiere hablar con sus hijos. Dios quiere hablar con su rebaño, con sus ovejas. Entonces, de esta forma sí podemos ver y darnos cuenta que al creyente le pueden venir pruebas por causa de no buscar a Dios. Por causa de no buscar a Dios, puede venirle prueba al creyente. Pero que no diga que esas pruebas se las puso el diablo. El Señor lo reprenda, aunque es nuestro enemigo, nuestro acusador, nuestro adversario del reino de Cristo. Hay cosas que le vienen al creyente porque él no está buscando a Dios. Si Dios tiene un propósito contigo y conmigo, Él lo va a cumplir ese propósito, aunque nos duela. Pero dice aquí el salmista que la prueba no vendrá. La prueba no vendrá si nosotros
estamos en su presencia. Si nosotros le invocamos, si nosotros oramos a Él, Él nos librará de todo mal, dice el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro. Él nos librará de todo mal. Entonces, no podemos asegurar que el creyente va a vivir solamente en pruebas. Porque el Señor quiere que pasemos en prueba, de ninguna manera. Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie. Pero si una cosa va a permitir Él, van a ser estas cosas que aparentemente son negativas, pero que la respuesta a todo eso es: ¿cuánto tiempo estás sacando para estar con Dios? En su presencia, para buscar el Espíritu Santo. ¿O eres un cristiano tibio, un cristiano apático y que no está buscando la presencia del Señor como Dios quiere? Si eres de ese tipo de creyente y te están pasando cosas raras, extrañas, que no las entiendes, no las comprendes, ese es un bozal que el Señor ha permitido que te pongan. Es un freno para jalarte a su presencia. Porque aquí dice el salmista que hay un tiempo para hallar a Dios. Y que Él nos librará de todo mal. ¿Cómo va a ser que si la palabra del Señor escrita, esculpida en este libro, dice que Él te librará de todo mal, que Dios peleará por nosotros, que Él te librará de las profundas aguas? Dice aquí el salmista, no llegarán a Él. En otras palabras, la prueba no lo alcanzará. El ataque no lo alcanzará. Él lo librará. Él peleará por sus hijos. Cuando nosotros invocamos su nombre y buscamos su presencia. Quedamos claros con esto. Que solamente vendrá una prueba, vendrá un ataque cuando nosotros dejemos de buscar a Dios. Porque Él es el único que conoce nuestros caminos. Él es el único que sabe lo que va a ocurrir. Y por eso Él nos libra de todo mal. Pero ¿cómo Dios va a librar a alguien que no llega a su presencia? Que no ora a Él. ¿Cómo es posible que el Señor va a librar a alguien que no le interesa buscar al Señor? Está más interesado en buscar otras cosas que buscar al Señor. Que no medita estando en su cama en el Señor, no medita en su palabra, no clama el nombre del Señor desde su cama, porque sabe que todo su bienestar, toda su comodidad, su bendición proceden del Señor. Porque si la oración del Padre Nuestro nos indica que Él es el que nos da el pan de cada día, y también dice que nos libra de todo mal, entonces, ¿por qué no entender que nosotros debemos de orar en todo tiempo? La Escritura está llena de eso, y según observamos los siervos desde el principio hasta el fin, observamos los profetas, observamos al siervo Daniel cómo oraba 3 veces al día, cómo este siervo buscaba a Dios, cómo Elías buscaba a Dios, cómo Moisés buscaba a Dios. Dice la palabra, Moisés tuvo 40 días solo con Dios, sin comer y sin beber, para que le entregara los mandamientos. Pero luego que quiebra las tablas de la ley, sube nuevamente otros 40 días, 40 noches, sin comer y sin beber.
Moisés era un siervo de presencia de Dios. Elías era un siervo de presencia de Dios. Daniel era un siervo de presencia de Dios. Y así todos los siervos, hasta llegar a aquella iglesia naciente, aquella iglesia que se desarrolló en Israel, en Asia Menor, Asia Mayor, y llegó hasta Roma. Vemos cómo estos siervos buscaban a Dios en todo tiempo. Cómo ellos cumplieron con la palabra, el consejo de nuestro apóstol Pablo. Orad sin cesar. Efesios capítulo 6, del versículo 11 en adelante, donde nos habla de la guerra del creyente, de la lucha del creyente en contra de demonios, ángeles caídos. Termina diciendo, y no dejando de orar. Y orando. Después de que pasen todas esas pruebas, seguiremos orando. Que ya un poquito más adelante voy a decir por qué tenemos persecución los creyentes. Pero no son estas cosas que suelen sucederle a cristianos y no a cristianos. Porque cuando usted anda por una calle de una ciudad tremendamente poblada y hay miles de carros moviéndose, ahí puede haber un accidente. Allí los demonios pueden procurar un accidente para matar cualquier persona. Entonces, en medio de todo eso, como ya expliqué, en medio de una guerra donde vuelan muchas balas, de allí el Señor nos librará, ni una llegará a nosotros. De la misma manera, ningún accidente de esos que comúnmente se dan llegarán al creyente. Porque Dios bendice nuestro entrar y nuestro salir cuando pasamos en su presencia. Una pregunta, ¿conoces tú al Señor? Porque el Señor sí te conoce. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce toda nuestra vida. Pero nosotros conocemos al Señor. Recordemos que el Señor le dijo a Israel que lo que quería era que Israel lo conociera. No le pedía nada porque Dios nos da todo a nosotros. Lo que Dios quería, que Israel tuviese una consagración, una relación cercana con Él. Por eso Él dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque ellos dejaron a Dios fuente de agua viva y se buscaron cisternas rotas. Eso pasa en la vida del creyente cuando por andar buscando las cosas de este mundo nos alejamos de la presencia de Él. Dejamos de buscar a nuestro Dios. Entonces Dios nos librará de todo mal. Eso está claro. Eso está claro, que el creyente no tiene por qué pasar solamente en pruebas. Sale a la calle y lo chocan. Sale a la calle y lo golpean. En la casa tiene un montón de problemática. Tiene problemáticas en el trabajo. Por eso el Señor nos enseñó a orar, líbranos del mal. Líbranos de hombres sanguinarios, de hombres corruptos, malos, ladrones, impíos. Y si es mujer, que el Señor la libre de los violadores. Es por eso que nosotros tenemos que estar en la presencia del Señor para escuchar su voz. Y para que Él nos bendiga. Porque Dios bendice a aquellos que estamos cerca de Él. Ahora, vamos a ver por qué el creyente tiene persecuciones. San Juan capítulo 16, versículo 33.
Lo vamos a leer en las Escrituras. San Juan, capítulo 16, verso 33. Versículo 33. Oiga lo que dice esta palabra tan interesante. Le estoy leyendo la Biblia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el Señor aquí en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, que en el mundo tendremos aflicciones. Nos asegura que van a venir aflicciones. Pero ¿cómo podemos salir avante de estas aflicciones? Si no buscando al Señor, y vamos a ver por qué vienen las aflicciones. No vienen porque Dios quiere que estés en prueba y estemos en prueba. La palabra de Dios nos habla muy claramente que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? Porque este mundo se ha vuelto peligroso. Mire, en el mismo San Juan 15:18 dice, si a mí me aborrecieron, San Juan 15:18, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Oiga eso lo tenemos asegurado. Eso no es que Dios quiere que nosotros estemos en prueba. Eso nos viene por nuestro amor al Señor Jesucristo, al cual persiguieron y le mataron. No obstante, ya sabemos de que Él resucitó y que Él es Dios. Pero al fin lo persiguieron y lo mataron, lo afligieron. ¿Qué no fue lo que le hicieron al Señor? Que no le hicieron al Señor. Ya sabemos el siervo sufriente, Isaías capítulo 53, verso 1 en adelante. Ya sabemos cómo el profeta, guiado por el Espíritu Santo, lo presenta, lo inserta para el futuro. ¿Cómo iba a ser él? ¿Cómo se le iba a reconocer al Señor? Pues se le iba a conocer por los sufrimientos desde que nació perseguido. Y el plan era matarlo. Los enemigos, las serpientes y las escorpiones, que dice el mismo Señor Jesucristo. Estas serpientes y escorpiones decían, debemos de matarlo. Deberíamos de agarrarlo ahora y matarlo, pero por causa del pueblo no lo hacían. Eso quiere decir que el Señor era perseguido en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. Era el Mesías en ese momento y es el Mesías para siempre. Por eso Satanás le perseguía, porque Él era la promesa. Él era el que iba a traer la luz. Él era el que iba a dar vida eterna a todo aquel que se allegase a Él. Y todo aquel que le recibe debe de ser semejante a Él en sus sufrimientos. Quiero decirte una cosa el día de hoy, para que no vayas a decir que son pruebas que Dios te pone o que permite. Ya dije, Dios no tienta a nadie. Y solamente Dios va a permitir algo que te va a doler para atraerte a Él, porque Él quiere que estés cerca de Él. Él quiere que entremos en meditación, en oración con Él. Que estemos cerca de Él.
pero que la persecución que tenemos nosotros asegurada no es porque Dios la envía. Sí la permite en un sentido de que a su hijo lo persiguieron y lo mataron. Y como nosotros somos los hermanitos del Señor Jesucristo y somos su rebaño, somos su iglesia, entonces debemos de parecernos a Él en la búsqueda. Porque si vamos a hablar de alguien que buscaba a Dios, era el Señor Jesucristo. Léase las Escrituras para que se dé cuenta que Él en todo tiempo le buscaba. Y si nosotros nos entregamos a Él, nos convertimos a Él, también el enemigo nos va a perseguir, nos va a afligir, nos va a traer tribulación. Porque nosotros nos parecemos a Cristo. Somos a su imagen. Tenemos los mismos deseos del Señor Jesucristo, que venga el reino. Jesucristo ahora mismo quiere venir a recoger a su pueblo. Porque hemos llegado a un tiempo muy, pero muy peligroso. Y los que se avecinan son súper peligrosos. Si a Jesús lo persiguieron en aquel tiempo y lo crucificaron, lo mataron, hoy quieren hacer lo mismo o peor con el Señor. Quieren desaparecer el nombre de Jesús. Quieren desaparecer su palabra. Quieren cada día que se va a ir acercando, ellos van a desear que no exista la iglesia. Que no existan estos hermanos de Jesús, estos que se parecen a Jesús, estos que hablamos como Jesús. Entre más se acercan los tiempos, no quieren que existamos, porque hablamos en contra del pecado. Hablamos en contra de la fornicación, del adulterio, en contra del odio de las personas, en contra de cómo se está degenerando o están degenerando la sexualidad del hombre y de la mujer. En pocas palabras, porque me persiguen por las redes, no dejan que crezcan mis videos, me los quitan, me castigan por semanas para que no suba videos. Entonces usted tiene que comprender que es una persecución. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó y ascendió al trono de Dios. Se sentó a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. Por eso la palabra dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Dice el Señor, por eso se orará por él. Y se le bendecirá todo el día. ¿Por qué? Porque Él es el sumo intercesor. Él no para de interceder delante del Padre por nosotros. Esa es nuestra seguridad. No voy diciendo que tiene pruebas, que solo pruebas y que esto las pruebas y pruebas. Las pruebas vienen por no buscar a Dios. Por eso vienen. Porque no saquemos tiempo para doblar nuestras rodillas. Por eso vienen las pruebas. Pero lo demás es una persecución porque nosotros somos y debemos de ser como Jesús. Y si aborrecemos el mundo de pecado, somos como Jesús. Si sabemos que no tenemos ciudadanía permanente en la tierra, somos como Jesús. Si aborrecemos el pecado, somos como Jesús. Si amamos las almas, somos como Jesús. Si intercedemos por esas almas, somos como Jesús. Entonces se levanta el infierno en contra de nosotros porque
Si aborrecieron al árbol verde, nosotros somos ramas, nos pueden desgajar, pero no separarnos de Cristo, lógicamente. Nos pueden matar, pero no separarnos de Cristo. Porque el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni la muerte ni la vida. Ni el hambre, ni la saciedad, ni la riqueza, ni las pobrezas, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no podemos confundir nosotros el odio que el mundo tiene en contra del creyente. El odio que el diablo le tiene a los creyentes porque somos la iglesia del Señor, la cual no cesamos de interceder, de orar, ni de predicar el bendito evangelio. Y eso lo aborrece Satanás. Eso lo aborrecen las élites globales en el tiempo que estamos viviendo, donde sufrimos persecuciones. Y entre más se acerca el tiempo y todas estas tecnologías que se están desarrollando, cuando la gente comience a meterse chip por todos lados, en la cabeza y en todos lados, y comiencen a perder el alma, porque si usted no sabía, todo lo que están haciendo es con fines de robarle el alma a la persona. Apocalipsis capítulo 13. El libro de Apocalipsis dice, y los que recibieron la marca de la bestia no se hallaron inscritos en el libro de la vida, así que van al lago de fuego. Entonces, entre más el ser humano va perdiendo su condición de ser una creación divina, de haber sido hecho a la imagen de Dios, según los planes nefastos del anticristo con toda esta élite global, que es lo que les duele, ¿no? Les duelen los oídos escuchar esto. Claro, porque la inteligencia artificial traduce las voces. Ellos producen todo ese tipo de cosas para que el ser humano vaya dejando de ser, valga la redundancia, humano. Y cuando el ser humano vaya perdiendo todas esas cualidades que Dios le ha dado, como raciocinio, poder escoger, servirle a Dios o no, poder tener una familia, poder tener hijos, cuando el ser humano pierda todo eso y se convierta en lo que han dicho estos, que no puedo decir nombres ahora, ese es el problema, de que la máquina y el hombre se tienen que fusionar. No me estoy desviando del tema que he tomado, que es, Dios quiere que el ser humano o sus hijos, su pueblo, esté en tribulación todo el tiempo. Ya dije que aquí el salmista dijo que Dios le librará si nosotros nos acercamos a Él. Él nos librará. Pero que tenemos asegurado una persecución por Jesús. Porque Satanás aborrece a Jesús. Y como aborrece a Jesús, aborrece sus hijos, aborrece su pueblo. Entre más el hombre vaya perdiendo su condición humana, va a ir aborreciendo. No obstante, este es el plan, es el propósito. Las élites globales aborrecen la verdadera iglesia, porque ella le dice el futuro a ellos. Sin ser adivinos, la palabra del Señor la tenemos en nuestro corazón. Les decimos, esto dice la palabra del Señor, que serán echados al lago de fuego todos los malignos que se han ligado con el espíritu del anticristo para establecer esta plataforma para que se siente el hombre de perdición.
No obstante, antes de eso viene Jesús. San Juan capítulo 14, arrebatar a su pueblo, rapto. A muchos le duele. Y por eso estoy yo con un pastor que yo escucho y aprendo de él. Que él dice, aunque le duela, el rapto. Yo le digo que sí, porque en inglés es rapture. Rapto, arrebatamiento. El Señor viene antes de todo eso a tomar a su pueblo y llevárselo. Esa es la esperanza del creyente. Esa debe ser nuestra esperanza. Mientras tanto, tenemos que buscarlo para que nos fortalezca. Porque esa prueba común y corriente que está en la calle, que está en todo lugar, no llegará a nosotros. Ahora bien, la aflicción que nos habla el Señor Jesucristo que íbamos a tener, cómo nos iban a aborrecer, entre más se acerque ese tiempo, más nos van a aborrecer. No a esos creyentes que son apáticos, tibios, sancochados, amantes del mundo, pastores que son amantes del mundo y que mejor se vuelven al catolicismo. Sabiendo nosotros que en la Iglesia Católica no se puede conseguir absolutamente nada sino pecado. Entonces, entre más se acerca el tiempo, más lo van a aborrecer a usted. Si usted busca a Dios, si usted dice, yo soy de Cristo. Esto es irreversible. Yo no voy a negociar mi posición de hijo de Dios con nada de este mundo. Aunque sabemos lo que dice el Señor en el libro de Mateo. Una de las señales antes de su venida es que nos van a perseguir, nos están persiguiendo. Bueno, ya usted sabe que si ha escuchado algún video donde yo hablo de esto, que a mí me han perseguido de muerte. Pues ya sé lo que es la persecución. Ya sé lo que es que lo encadenen a uno, que lo metan preso por un falso testimonio. Que quemen las iglesias como está pasando en África, donde son desubicados las congregaciones y todo aquel que cree en Jesús tiene que salir huyendo para otro lado a buscar otro refugio. Eso está ocurriendo en el África, donde hay misioneros que son muertos. En la India, donde están matando los que creen en Jesús. En Medio Oriente, donde están matando los que creen en Jesús. Porque este nombre es aborrecido por todos aquellos que son siervos del diablo. Todo el que no sirve en el evangelio de transparencia bíblico, todo el que no sirve en este evangelio, como dice la Biblia, en santidad, en amor, creyendo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, orando en todo tiempo, presentando ayunos. Todo el que no es así, entonces es enemigo del evangelio y siervo del diablo. Por lo cual, pensar en gente como nosotros es pensar en gente que la odian. Y así va a ir pasando y acelerándose y creciendo el odio en contra de los hijos de Dios, del rebaño del Señor, de la iglesia del Señor, porque el Señor solo tiene una iglesia. Y no es la iglesia tibia, apática, el creyente que está mitado con el mundo. Es el creyente que ha menospreciado su vida en esta tierra. Por seguir al Señor, por ser luz, por llevar la palabra de Él. Es esa la iglesia del Señor. Que entre más vaya corriendo el tiempo, porque los planes de todo este equipo, juntamente con el espíritu del anticristo,
Digo así equipo porque no puedo decir palabras que entiende el algoritmo. Entre más se acerca el tiempo, que dicen que para el 2030 ya tienen que haber ciudades de 15 minutos, quizás las calles desoladas, porque todo va a ser robótica, todo va a ser inteligencia artificial. Entre más se acerquen esos tiempos y la gente comience a perder la humanidad, el odio va a crecer. Por eso dice la Escritura, cualquiera que los mate va a creer estar haciendo un favor a Dios. La Biblia dice, el Señor Jesucristo, que nos iban a arrastrar a los tribunales. Dice el Señor Jesucristo, algunos los van a matar. Y ahí está muriendo la gente. Ahí están muriendo los creyentes. Ahí están muriendo los pastores, misioneros de verdad. Porque esos mencionados apóstoles son apóstoles de púlpito que se visten como mundanos. Esos no sufren. Los que sufren somos aquellos que hemos salido a las naciones sin importarnos qué dejamos, qué perdemos. Porque es que tenemos que perder todo en este mundo. Jesús lo dijo, si no pierden su vida por mí, no la alcanzarán. El que libre su vida en este mundo perderá su salvación. Así que la iglesia se cimenta en las palabras apostólicas, las que dijo el apóstol Pedro cuando los azotaron y le prohibieron hablar en nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Como queriendo decir, a Dios es el que vamos a obedecer, aunque nos azoten, aunque nos maltraten, aunque nos odien. Pero sabemos y estamos seguros que cuando salimos a la calle, Dios nos libra de todo ese peligro que hay en la calle. Dios nos libra de encontrarnos con hombres malos y perversos. Porque esa es una vía a la cual si nosotros estamos cerca de Dios, Él nos librará. Aquí lo dice el salmista, Él nos librará de las profundas aguas, del lodo cenagoso, nos librará. Mientras tanto, tenemos una persecución que ya no es una casualidad, que ya no es porque Dios quiere meterme en pruebas. Dios no quiere que pasemos en prueba, Él quiere que pasemos cerca de Él. Ahora, esta persecución la vamos a tener y la tenemos. Por causa de Jesucristo. Allá en el libro de Apocalipsis dice que se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. No solo que se queden. Pero dice que en contra de Jesucristo y de sus santos que están en el cielo. Porque Satanás aborrece el nombre de Jesús, aunque le tiene terror. ¿Cómo no va a aborrecerlo a usted, que usted es una rama? Pero dice, aquí tengo una palabra, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. Mejor es que padezcamos haciendo el bien. Dice, si la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. No podemos padecer por hacer mal, pero como el pueblo de Dios no puede hacer mal, los hijos del Señor no podemos hacer mal, sino bien, bendecir a aquellos que nos persiguen, bendecir a nuestros enemigos, darles de comer, darles de beber, como dice la palabra. Para nosotros los hijos de Dios no es posible tener odio en nuestros corazones.
Estamos seguros de eso y eso tenemos que dejarlo seguro nosotros. O tenemos que tenerlo seguro nosotros. De que hay un odio, hay una persecución en contra del pueblo de Dios. Porque el diablo aborrece a Jesucristo. El sistema en que vivimos aborrece a Jesucristo, aborrece en la Biblia, aborrece en la palabra, aborrece en el que hablemos en contra del pecado. Pues mire, el que le gusta el pecado y no se arrepiente nunca se va a ir al infierno. Se va a perder. Pero la iglesia del Señor nunca dejaremos de hablar en contra del pecado. Porque el pecado produce muerte. Nunca dejaremos de orar para que Dios haga su voluntad y salve a aquellos que se acercan a Él. Estamos entrando a un tiempo donde va a ser un tiempo de purificación para el pueblo de Dios. Y quizás para alinear a aquellos que están tibios, aquellos que no piensan en el Señor, aquellos que piensan que pueden vivir sin Dios. Yo quiero decirle en este día, no podemos vivir sin Dios. Es imposible. No podemos. Ni queremos tampoco vivir sin Él. Somos siervos de Jesucristo. Y no estamos pensando en galardones, en posiciones, que se haga su voluntad, lo que Él tenga para nosotros. Al final, mejor ser esclavo de Cristo que esclavo del diablo. Porque el Señor sí paga bien y el diablo paga mal. El Señor lo reprenda. Así que la persecución la tenemos asegurada y va a ir creciendo la persecución. Yo me estoy fijando en hombres expositores y que defienden el arrebatamiento de la iglesia y defienden la verdadera doctrina de la Trinidad. Que entre más pasa el tiempo, menos seguidores van teniendo. Porque el mismo sistema de estos lugares donde estamos nosotros, de estos medios electrónicos, medios digitales, donde nosotros estamos usando para predicar la palabra, ese mismo sistema de inteligencia artificial le va quitando puntos, le va quitando seguidores, le va quitando vistas, porque nos aborrecen, porque no quieren que hablemos, porque no estamos hablando que compra esta aplicación para que te hagas millonario. No estamos enseñando cómo ser rico, cómo prosperar. Ya sabemos nosotros que con solo aceptar a Jesús ya somos prósperos. No, lo que estamos hablando es la palabra del Señor, hablando en contra del pecado, hablando en contra de este sistema malo y perverso al cual la Biblia le llama Babilonia, le llama mundo, que es el sistema maligno que rige Satanás. Él es el príncipe de esa maldad. Así que los planes que tiene para un futuro cercano es acabar con un montón de gente, y los que queden vivos van a andar como sonámbulos. Ya no va a haber una relación entre padre y madre, hija y madre, porque si ahora con un dispositivo como este que ya está caduco, ya está obsoleto, y vienen otras cosas más modernas que esto y ya están, si ahora solo con esto ya casi no podemos hablar unos con otros, porque toda persona actualmente que carga un aparato de estos está sumido en él, sumido en la tecnología que se ha creado para embrutecer al ser humano y robarle la salvación, robarle el alma. Y déjeme decirle, mi tema no es ese, sino que mi tema es ¿por qué
sufrimos persecución. No es porque Dios quiere, es porque nosotros somos los hermanos de Jesús. Nos parecemos a Él. Y cuando el diablo nos mira, mira a Jesús y nos aborrece. Entonces, ya casi la gente no se puede relacionar. Yo hablaba de cómo han habido madres que dejan enfermar a sus hijos de hambre, porque por estar en el aparato, por estar en el sistema y con esta inteligencia artificial de ahora, dejan aguantar hambre a los hijos. Pero vea, yo le voy a dar un consejo. Si va a probar la inteligencia artificial, pruébela, conózcala, pero no se dedique a ella. ¿Por qué? Porque usted va a estar colaborando con lo que dice Apocalipsis 13. Y se le mandó a la gente que se hiciese una imagen de la bestia. Y cuando usted pase en inteligencia artificial, dele que dele, dele que dele, dele que dele, entonces está aprendiendo de usted, aprendiendo de usted, aprendiendo de usted. Cosas que no logra con otros, las consigue con usted. Y va almacenando toda esta información hasta convertirse en esa imagen que se le va a dar conciencia, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, se le dará una conciencia. Eso quiere decir que va a tener como una alma, más que va a estar poseída por un demonio del anticristo. Entonces sí que va a ser lo que le venga en gana con el ser humano. Por eso hoy tenemos que buscar a Dios más que en otro tiempo. Volvernos a las sendas antiguas. Volvernos a los cantos antiguos también. Aunque ya grabé un tema de los cantantes que se dicen ser cantantes cristianos y son mundanos y que lo que buscan es dinero con la música del Señor. Están usando el nombre del Señor para hacer plata. Tenemos que volvernos a los cantos antiguos y tenemos que volvernos a la oración, volvernos al ayuno, para que Dios nos libre de esos accidentes que hay en la calle, de esas muertes que hay en las calles, de esas pestes que andan por la calle. Pero olvídense de la persecución que habló Cristo, que esa la vamos a tener. Porque esa es por causa de parecernos a Jesús. Por causa de hacer la voluntad de Jesús y sus mandamientos, amar a Dios y al prójimo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hablando en contra del pecado. Lo que el pecado ocasiona en el ser humano cuando lo practica. Porque todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Y el pecado entonces viene a producir muerte en esa persona. Entonces nosotros debemos de hablar esta palabra de verdad para que otros entiendan y se conviertan a Cristo. Y vengan a ser la verdadera iglesia del Señor. Estamos en un tiempo muy peligroso. Ya le voy a estar hablando de la mega iglesia que yo siempre he hablado desde hace muchos años. Lo que pasa es que hoy los predicadores viejos estamos siendo relegados. Pero nosotros venimos hablando de la mega iglesia que se iba a levantar desde hace muchísimos años. Desde hace muchos años. Venimos hablando de la iglesia ecuménica, que ahora ya está, que es el Crislán. Ese no es mi tema ahora, pero ya vamos a hablar de eso. Mientras tanto, busca a Dios en todo tiempo. No te detengas. No dejes de tener una relación íntima con el Espíritu Santo, el cual te va a avisar de los peligros que hay por los caminos, el cual te va a decir, no te vayas por este camino, vete por el otro, como me sucede a mí, que no camino por todos los caminos, valga la redundancia, sino que de repente como que me dicen en la mente, no te vayas por ahí, vete por aquí. Es el Señor que nos conduce a nosotros porque Él nos guardará de todo mal. Y Él nos va a recordar todas las cosas a nosotros. Así que estamos garantizados que esos demonios que se mueven en ese mundo no nos toquen.
Lo vuelvo a repetir nuevamente porque quiero que te grabe este mensaje. La persecución entonces de nosotros viene por Jesús, viene por el Evangelio, viene porque nosotros no nos doblamos. No somos de doble ánimo, ni de doble carácter. Somos lo que somos. Somos el pueblo que con defectos pedimos perdón. No decimos lo siento o I'm sorry. Decimos perdone por el error que cometí o por la falta. Perdone en el nombre de Jesús. Somos ese pueblo. Pueblo que oramos para ser más humildes. Sí, porque no podemos igualar a Jesús en humildad. Pero para tener un carácter afable, amoroso, amigable, pero enemigos del pecado. Saber quiénes somos nosotros. Y que Dios no nos puso casualidad en este mundo, sino que Él ha tenido planes con nosotros. Y es por eso que es irreversible nuestra fe. No puede cambiar nuestra fe. No hay negociación en esta fe. Seguiremos buscando a Dios entonces, en todo tiempo. Y vamos a ser fieles a Él en todo tiempo. Vamos a amarlo en todo tiempo. Vamos a servirle en todo tiempo, pero no estaremos de acuerdo con lo que se está preparando en este mundo. Así que no te dediques tanto tiempo a la inteligencia artificial, porque vas a estar colaborando haciendo esa imagen. Que no hay duda que va a ser la imagen del anticristo. Porque por ahí vienen otras más adelantadas. Cuando menos acordemos, ya miramos cyborg. Hombres que son medio robot porque andan llenos de chip, parchos. Y como hoy se pintan la piel y todo eso, no se puede reconocer quién es el que anda ya con chip. La tecnología que va a traer mucho mal a este mundo y la está trayendo. Porque usted sabe lo que vino con el teléfono digital. Usted sabe lo que vino. Antes teníamos un teléfono solamente para hablar o mandar mensajes. Pero hoy todas las cosas que se pueden ver por el teléfono y la gente está sumida en el teléfono. Pero espérese que pronto vienen chip en vez de teléfonos para que la mente vea todo. Para que las llamadas las haga con el pensamiento. Espérese la tecnología satánica, diabólica que viene. El mensaje correcto para este tiempo no es, conoce todas esas tecnologías. Pasa mucho tiempo ahí en esa tecnología, de ninguna manera. El mensaje es, busquemos a Dios. Oremos, doblemos rodillas o sentémonos, oremos sentados, parados, como sea, pero oremos, busquemos el rostro de Dios, porque esa es su voluntad, que busquemos el rostro de Dios. Es el mensaje que te traigo, porque vienen tiempos muy difíciles, donde seremos probados, seremos limpiados. Nuestras ropas van a ser lavadas por la sangre del Cordero. Seremos depurados de toda la maldad de este mundo, porque al fin y al cabo, nos hemos contaminado en este mundo y tenemos que ser depurados para entrar al reino de los cielos puros, limpios, santos, sin mancha, sin arruga, porque allá no entrará lo inmundo. Allá no entrará el creyente que ama el mundo y ama a Dios, no entrará, no estará allá. Si quiere entrar, tiene que ser depurado por las aflicciones y las pruebas que vienen. Así es. Y nosotros estamos dispuestos a ser depurados, limpios. Porque al final el Señor va a raer todo en este mundo. La inteligencia artificial quedará hecha nada. El Señor Jesucristo la va a calcinar, la va a quemar. Al anticristo lo arrojará vivo al lago de fuego con el falso profeta. Usted no se pierda, no se pierda. Oh, que la inteligencia artificial va a llegar hasta el 2050, que esto, que lo otro. Dios es el que manda. Hermanito, hermanita, Dios es el que tiene el control sobre todo. Es más, si la iglesia
permanecemos orando, Dios ya les va a traer castigos ante juicios, no la gran tribulación, pero va a comenzar a golpear ciertos sistemas y entidades. En el nombre de Jesús, eso es lo que creemos. La iglesia, tenemos el poder en el nombre de Jesús. No retrocedemos, vamos hacia adelante. No somos de los que retrocedemos, sino de los que creemos para salvación, para arrebatamiento, para rescate, para el rapto, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga en este día. Pasa este mensaje. No seas tacaño, tacaña. Pasa el mensaje. Así como hacen con todos los mensajes. Pásalo. Cuando lo encuentres por ahí, pásalo a otros. Dios te bendiga en este día. El Señor te dé fortaleza y que busquemos al Señor cada día más. Amén.